Las conexiones kármicas son ciertamente complejas, pero si se tienen en cuenta algunos ejemplos como los que se han tratado aquí, se arroja luz sobre ellas. La vida entre la muerte y el renacimiento y por lo tanto también la siguiente encarnación depende de muchas maneras de lo que ha sucedido anteriormente. Por medio del conocimiento suprasensible, por ejemplo, podemos seguir a las almas en el mundo espiritual que tienen tareas especiales entre la muerte y el nuevo nacimiento. No podemos observar en todos los acontecimientos del plano físico cómo intervienen continuamente las fuerzas suprasensibles, ya que la tendencia materialista es una ideología que anula esta percepción. Así, todas las fuerzas terapéuticas del aire o las fuerzas curativas del agua y otras influencias terapéuticas en nuestro entorno solo se explican parcialmente mediante las teorías terapéuticas materialistas actuales. El cómo la influencia curativa, como la de las fuerzas del crecimiento y florecimiento, aportan influencias saludables al ser físico del hombre, depende de que las jerarquías superiores envíen sus poderes de bienestar desde lo suprasensible al mundo perceptible por los sentidos. Todas las manifestaciones de crecimiento y florecimiento, cada soplo del aire sano, puede ser percibido por la percepción suprasensible, ya que se produce por medio de las fuerzas suprasensibles dirigidas desde los seres de las jerarquías superiores. El vidente puede percibir cómo durante una fase particular de la vida, entre la muerte y el nuevo nacimiento, el alma humana se convierte en servidor de estos seres de las jerarquías superiores, cuya tarea es enviar fuerzas saludables y poderes de crecimiento y curación desde lo suprasensible al mundo físico. Podemos percibir muchas almas dedicadas por un tiempo al servicio de tal actividad entre la muerte y el renacimiento. De esta manera, las almas que son llamadas a servir a los seres de las jerarquías superiores experimentan como resultado una profunda bendición. El que un alma humana esté llamada a convertirse en sierva de las buenas potencias superiores, tal como se ha descrito anteriormente, dependerá de que se haya realizado en ciertas condiciones específicas durante su encarnación física. Hay personas que interiormente protestan ante cada acción que tienen que realizar y están agobiadas por las exigencias del deber. Pueden ser concienzudos, pero todo lo que hacen carece de verdadera devoción, entusiasmo y amor por la tarea que realizan. Otros, por el contrario, aportan calor y entusiasmo a sus actos y están impregnados del sentimiento de que lo que hacen sirve a un propósito social que beneficia a la humanidad en su conjunto. A este respecto hay que tener en cuenta otro aspecto de especial importancia, sobre todo en nuestra época. En comparación con los tiempos antiguos, las condiciones han cambiado radicalmente. Las actividades que no inspiran entusiasmo van en aumento. Esta es una tendencia necesaria en el desarrollo progresivo de la humanidad. De hecho, una persona no debe ser disuadida de cumplir con su deber, incluso en contra de su voluntad, si su karma le ha colocado en una determinada situación. Sin embargo, toda persona, si realmente tiene la voluntad y actúa cuando se le da la oportunidad, puede hacerlo en el curso de su vida con verdadera devoción, siempre que su karma no se lo impida por completo. Aquellos que tienen conocimiento de tales asuntos deberían darse cuenta de que tienen una responsabilidad especial en las difíciles condiciones sociales de nuestro tiempo. Deben hacer todo lo que esté en su mano para dedicarse a una actividad social que pueda aliviar de algún modo las cargas que soportan aquellos cuyas vidas no inspiran entusiasmo. Las almas embotadas por la oscuridad social imperante deberían tener la oportunidad, aunque sea por breve lapso, de realizar algo con entusiasmo, aunque sea en la esfera del pensar. Esta es una razón suficiente para alegrarse cada vez más de la expansión de nuestro movimiento antroposófico, que echa raíces en la esfera social y sale como una llamada al hombre de la calle que de otro modo podría seguir su vida totalmente inconsciente de que, de hecho, puede pensar y sentir de tal manera que pueda lograr algo con entusiasmo. Nuestra tarea es encender el entusiasmo de la gente.
Nuestro trabajo a medida que pase el tiempo será cada vez más eficaz en este ámbito. La conexión entre la existencia terrenal y la vida, entre la muerte y el nuevo nacimiento, arroja luz especial sobre este pensamiento. Todo lo que seamos capaces de realizar en la tierra con devoción, con amor por la tarea que tenemos entre manos, de modo que nos impliquemos completamente en lo que hacemos y nos demos cuenta de que solo lo que hacemos es digno del hombre, contribuye a que después de la muerte seamos servidores de los seres espirituales de las jerarquías superiores, que envían fuerzas curativas y constructivas desde lo espiritual al mundo físico. Esto muestra la importancia del entusiasmo en los actos del hombre aquí, en el mundo físico. Si el entusiasmo se desvaneciera en el mundo físico, si el amor muriera, la humanidad en el futuro entraría en una existencia física con menos fuerzas sanadoras y constructivas de los reinos suprasensibles que en la actualidad. Debido a una especie de miedo inconsciente, las personas se apartan de una concepción espiritual del mundo hoy en día y prefieren ignorar las conexiones entre los mundos físicos y suprasensibles. Sin embargo, las conexiones entre el orden del mundo moral y el físico existen. También hay que considerar la situación contraria. Encontramos almas que durante un cierto tiempo entre la muerte y el nuevo nacimiento tienen que convertirse en sirvientes de seres espirituales que por el contrario fomentan la enfermedad y traen la desgracia desde lo suprasensible al mundo físico. Es una experiencia estremecedora contemplar a las almas entre la muerte y el nuevo nacimiento que se ven obligadas a convertirse en sirvientes de espíritus malignos de la enfermedad y de la muerte prematura. Que suframos tal destino de enfermedad o muerte prematura depende de nuestro karma. Sin embargo, el hecho de que las circunstancias externas estén dispuestas de tal manera en el mundo perceptible por los sentidos y que tengamos la posibilidad de sufrir tal destino, se produce por medio de fuerzas dirigidas desde el mundo suprasensible. Las enfermedades y las epidemias que azotan el mundo se refieren aquí porque en lo que respecta a su presencia externa están dirigidas por poderes suprasensibles, al igual que las muertes prematuras. A menudo hemos hablado de que en la vejez la muerte tiene que producirse con la misma necesidad que las hojas de una planta deben marchitarse cuando se ha formado la semilla para la siguiente planta. Tal muerte se produce después de una vida madura, pero la muerte también puede afectar al hombre en sus primeros años. Cuando la muerte afecta a un hombre en la flor de la vida, las condiciones son provocadas por ciertos seres de las jerarquías superiores que, para empezar, sirven a un elemento regresivo. Envían fuerzas al mundo que provocan muertes prematuras, enfermedades y desgracias kármicas. En efecto, como ya se ha dicho, es un espectáculo estremecedor contemplar después de la muerte a las almas que durante un cierto periodo sirven a seres que provocan la enfermedad y la muerte y un karma maligno en la existencia humana. Sin embargo, aunque tal contemplación nos provoque sentimientos sombríos y dolorosos, percibimos no obstante una compensación cuando nos remontamos a la vida de tales almas y encontramos las causas de su condición en una existencia física anterior. En efecto, descubrimos que las almas que en una vida terrestre anterior carecían de conciencia y no se adherían estrictamente a la verdad, se convierten en siervos de la enfermedad y de la muerte prematura. Esta es una forma de compensación, pero bastante sombría. Hay otras formas que demuestran que las medidas oscuras, sombrías y compensatorias que se tejen en la red de la existencia humana tienen su justificación en la sabiduría general del mundo. Y aunque nos invada un sentimiento de opresión como consecuencia de ciertos fenómenos, podemos sentir un alivio definitivo cuando consideremos su contrapartida en la estructura general de la existencia. Por ejemplo, cuando una persona muere prematuramente como resultado de un accidente o una causa de enfermedad, descubrimos que esas almas siguen dotadas después de la muerte de fuerzas que, de otro modo, habrían servido para sostener sus envolturas terrestres. Llevan estas fuerzas a un reino espiritual superior después de la muerte.
Estas almas se relacionan con el mundo suprasensible de forma diferente a otras que han completado su existencia terrenal. Es importante observar a estas almas después de la muerte y seguir su existencia posterior comprendiendo cómo llevan a los mundos superiores fuerzas que normalmente habrían servido a una existencia física terrestre. ¿Y qué ocurre con estas fuerzas? Estas fuerzas se utilizan con un fin hermoso en el mundo suprasensible. Alimentan a seres de las jerarquías superiores que guían y ordenan el curso progresivo de la evolución. Ellos están dotados de ciertas fuerzas que les hacen posible, pero todas las fuerzas, incluso las de las jerarquías superiores, son hasta cierto punto limitadas, no son finitas. Y esto no se debe a una imperfección del universo, sino que depende de otros factores de perfección. Descubrimos que hay almas hoy en día que ya cuando entran en el mundo espiritual después de la muerte están constituidas de tal manera que los espíritus de las jerarquías superiores que fomentan la evolución progresiva no pueden hacer nada con ellas. A menudo he subrayado que hoy en día hay almas que no están dispuestas en absoluto a desarrollar una comprensión de los mundos suprasensibles de acuerdo con nuestra época, que son completamente materialistas y que se han aislado por completo del mundo espiritual. Son precisamente estas almas las que después de la muerte dificultan que los seres de las jerarquías superiores espirituales puedan hacer algo con ellas. Para estos seres espirituales de las jerarquías superiores, que poseen fuerzas destinadas al curso progresivo de la evolución, las almas que se han cerrado completamente contra este curso progresivo son demasiado pesadas, tan pesadas que los seres de las jerarquías superiores no pueden superar ese peso. Hoy no hay que desesperar con respecto a tales almas. El verdadero punto de peligro se producirá en la sexta época post-Atlante y en última instancia serán totalmente expulsadas de la evolución progresiva durante el periodo de Venus. Sin embargo, si nada más interviniera, tales almas tendrían que ser expulsadas antes de la evolución progresiva porque serían totalmente inútiles para los seres de las jerarquías superiores. De hecho, así surgen los obstáculos contra el desafío de la evolución progresiva que se le plantea a la humanidad. Un número considerable de seres humanos de nuestro tiempo todavía no puede encontrar una relación de sentimiento profundo con el impulso crístico. Aunque la Tierra ha alcanzado una etapa en el desarrollo en la que el alma humana necesita el impulso crístico. Si quiere atravesar la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento de forma correcta. Las almas que atraviesan la puerta de la muerte sin ninguna conexión con el impulso crístico están en peligro porque los guías del progreso, los seres de las jerarquías superiores, son incapaces de hacer valer sus fuerzas sobre las almas que se han desviado de la corriente de la evolución y que, como resultado de su extraña existencia, se destinan a la perdición. Los seres de las jerarquías superiores solo pueden sacar provecho de esta situación en virtud de que las fuerzas de las almas que han muerto prematuramente fluyen hacia las jerarquías superiores. De este modo, las fuerzas que no han sido utilizadas, las fuerzas que aún podrían haber sido utilizadas en la Tierra, pero que ya no sirven a la necesidad de la existencia física porque el cuerpo ha sido desechado prematuramente, fluyen hacia el mundo espiritual. Meditad en la cantidad de almas que han entrado en los mundos espirituales como resultado de catástrofes como el hundimiento del Titanic o el terremoto de Mesina. Considerad el considerable número de almas que en los últimos tiempos han muerto en todas las partes del mundo antes de que sus vidas hubieran seguido un curso en circunstancias normales. Reflexionad entonces sobre las muchas fuerzas que podrían haber sido utilizadas para la existencia terrenal y que como resultado fluyeron hacia los mundos superiores. Estas fuerzas aumentan los poderes de las jerarquías superiores que de otro modo no serían suficientes para conducir a las almas que se han desviado del curso progresivo de la evolución, de vuelta a la corriente progresiva. Por supuesto, debemos soportar nuestro karma. Hay que llamar la atención sobre este hecho
al discutir este asunto. Sería un acto muy pernicioso contra la guía llena de sabiduría del universo si un hombre decidiera hacer algo por sí mismo para convertirse en un servidor del progreso humano en virtud de las fuerzas no utilizadas para ayudar a las almas que están en peligro de ser desechadas. Un hombre no debe emprender nada en esta dirección. Sin embargo, si su karma se cumple de manera que muere prematuramente, se convierte en un servidor de los seres de las jerarquías superiores de la manera más noble y bendita. Estas fuerzas no utilizadas pueden entonces ser empleadas para salvar almas que de otro modo se habrían perdido. Esa es la hermosa meta de las almas que mueren en la flor de su existencia, a pesar del dolor que nos invade cuando experimentamos la muerte prematura de alguien. Tales pensamientos pueden traer consuelo. En momentos como este podemos adquirir una visión más amplia de la guía llena de sabiduría del universo. En efecto, qué sorprendente es el ciclo de los acontecimientos cuando lo contemplamos espiritualmente. Por un lado tenemos las almas que por su falta de conciencia se prepara para enviar enfermedades, muertes prematuras y acciones a nuestro mundo. Por otro lado, están las almas que caen enfermas, son golpeadas por la muerte prematura y están involucradas en accidentes. Esto ofrece la oportunidad de vivir el karma de la falta de conciencia. Tales observaciones pesan mucho en el alma y son de las más espantosas que puede hacer el vidente cuando penetra en las conexiones más profundas de la existencia. A menudo se imagina la visión del mundo espiritual como una condición bendita. Esto es cierto para ciertos reinos, pero cuando uno penetra en los misterios de reinos aún más elevados, mucho de lo que uno contempla allí lo llena de un sentimiento de horror. El vidente se siente profundamente conmovido y con ello hace un llamamiento considerable a sus propias fuerzas cuando las conexiones kármicas de los seres humanos se revelan en su mirada suprasensible, siempre que, por supuesto, tales investigaciones se realizan a fondo y a conciencia, sin ninguna forma de especulación ociosa. Pero también reconocemos, incluso cuando se trata de los asuntos más espantosos y horribles, cuán llena de sabiduría está la guía general. Contemplamos el destino de las almas carentes de conciencia y cómo esto se conduce a condiciones de enfermedad y muertes prematuras propiciadas desde el mundo espiritual al físico. Por otro lado, contemplamos a aquellos que sufren, que se ven envueltos en la muerte prematura y que, de este modo, aumentan las fuerzas destinadas a la curación, a la salvación de la humanidad, fuerzas que de otro modo no estarían disponibles. Este es, en efecto, un aspecto maravilloso y redentor. Por un lado debe existir la posibilidad de errar, de acercarse por el error humano a la peligrosa condición de ser expulsados de la corriente de la evolución. Si eso no fuera posible, el hombre no podría cumplir su misión en la Tierra. Por otra parte, la otra posibilidad de la que hemos hablado hoy también existe y también forma parte de la evolución terrestre, que ciertas personas mueran en la flor de la juventud. La visión suprasensible ve que los seres de las jerarquías superiores se apoyan en esas almas para enviar fuerzas para la curación y la redención de la humanidad que, de otro modo, no estarían disponibles. Podemos sentirnos reconciliados con tales hechos cuando consideramos que una guía cósmica llena de sabiduría necesita ciertas situaciones horripilantes para realizar actos inspirados por una sabiduría aún más elevada. No tiene ningún sentido preguntarse si las potencias espirituales no podrían haber creado una experiencia agradable para todos los hombres y todos los seres del universo sin tales desvíos. Quien tiene tal deseo podría ser comparado con quien considera la obra de los dioses bastante imperfecta porque han ordenado que un círculo no puede ser un cuadrado. Uno podría no darse cuenta de inmediato de que ambas afirmaciones tienen el mismo valor inherente, y sin embargo es así. Así como no puede haber luz sin oscuridad, tampoco puede haber un poderoso impulso lleno de luz que fluya hacia arriba desde las fuerzas no utilizadas en la tierra hacia los mundos espirituales, a menos que el karma de ciertas almas carentes de conciencia siga su curso. Tales consideraciones ponen de manifiesto que cuando tenemos la tentación de descubrir imperfecciones en el universo o en el entorno del hombre, debemos impregnarnos del sentimiento de que
Encontrar defectos se basa en una falta de perspicacia y no nos permite examinar la red total de conexiones. Siempre que tengamos la tentación de criticar las imperfecciones de la existencia, daremos un paso adelante si consideramos que esta actitud se debe a una carencia en nosotros mismos. Aunque uno experimenta dolor, lo mejor no es incurrir nunca por el sufrimiento a la crítica de la sabia guía del universo, sino decirse a sí mismo que cuando aparece una aparente falta de sabiduría en el universo se debe a Maya. Maya, la gran ilusión que tiende un velo porque no somos capaces de penetrar en la plena realidad de las cosas. Así pues, se puede arrojar mucha luz sobre la existencia física terrestre cuando volvemos la mirada hacia la zona que el hombre recorre entre la muerte y el nuevo nacimiento. La existencia física no solo está penetrada por las influencias suprasensibles, los hechos que el hombre realiza entre la muerte y el nuevo nacimiento también fluyen hacia la tierra. Gran parte de lo que ocurre en la tierra, gran parte de lo que se encuentra con una persona, se produce de diversas maneras por las fuerzas que las almas humanas desarrollan entre la muerte y el nuevo nacimiento. La actividad de las almas que atraviesan la puerta de la muerte con fuerzas no utilizadas, de las que hemos acabado de hablar, es una de las más nobles que se pueden realizar.